El tema de hoy es la ley de la conservación de la materia, dirigido para estudiantes de noveno año en la materia de ciencia. Empecemos. Hablar primeramente de la ley de la conservación de la materia es hablar de dos personajes que estuvieron involucrados en tiempos totalmente diferentes y en momentos aparte y diferentes, pero que ambos trabajaban en conjunto para poder formar la ley de la conservación de la materia. Primero tenemos al científico ruso de nombre Mikhail Lomonosov. ¿Okay? Él nació en 1711 y muere en 1765. Es decir, fue hace muchísimos años, los años 700, ¿verdad? 1700, en donde nace la ley de la conservación de la materia. Dentro de sus estudios específicamente lo que hace es investigar cómo una reacción química logra conservar la materia a lo largo de las diferentes reacciones. ¿Okay? Y es muy importante hacer énfasis en eso que les mencionaba anteriormente, de que ambos hacían estudios de manera ajena, es decir, tanto Mikhail como Antonio trabajaban de manera diferente, pero se dieron cuenta que llegaban a un mismo punto, que la materia se conserva en cualquier tipo de reacción. Por otra parte, tenemos a Anthony Lavoisier, que él es de origen francés. Él nace en 1743, muchísimos años después, y muere en 1794. Se le conoce como el autor de la Ley Lavoisier o la Ley de la Conservación de la Materia. Ambos son los protagonistas o son los creadores, pero si en algún momento ustedes han escuchado o si es la primera vez que van a escuchar la frase o lo que comúnmente escuchamos como que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, que en la actualidad todavía sigue siendo un tema de mucho estudio, los científicos aún siguen estudiándolo, pues proviene desde el año 1740 y tanto, que fue cuando Anthony Lavoisier hace los estudios referente a la ley de la conservación de la materia. Es muy importante conocer de dónde nace para poder entender a qué se refiere. Ahora entrando en materia, vamos a ver qué es, ¿verdad? Porque yo les menciono, pero ¿qué es para ustedes la ley de la conservación de la materia? En un principio vamos a ver un ejemplo para ver ustedes qué piensan que podría suceder si colocamos un vaso de agua, ¿verdad? Y este contenido lo vertemos en una olla y empezamos a hervir esa agua, ¿ok? ¿Ustedes consideran que esa composición química, ojo, la composición química del agua y la materia cambia? ¿Mm? Es decir, el agua para ustedes va a ser otro tipo de agua con otra composición química, si la hervimos, o incluso, poniendo otro ejemplo, si la ponemos al congelador, ¿qué piensan ustedes? Bueno, la ebullición del agua, es decir, cuando empieza a hervir, esa composición química no va a cambiar. La composición química del agua o la fórmula es H2O del agua, ¿ok? Va a ser H2O en un vaso de agua, va a ser H2O cuando empieza a hervir el agua o va a ser H2O cuando está congelado, ¿ok? La composición química va a ser igual, por ende la materia no va a cambiar. Lo que cambia únicamente son los estados de la materia, ¿bien? Lo único que va a cambiar es que pasa de estado líquido a estado gaseoso. Y básicamente de esto deriva el principio de la ley de la conservación de la materia. ¿Okay? Entendiendo esto, podemos continuar y ver los principios de la ley de la conservación, que lo que explica es que la totalidad de la masa en cualquier reacción debe ser igual durante el proceso de esa reacción química. Es decir, que todos los reactivos y los productos van a ser iguales en una ecuación química o una reacción química. ¿Ok? Es decir, de que debe ser constante durante ese proceso. Puede ser de que se pierdan algunos factores, pero debe ser constante. El resultado debe ser el mismo.
Debe darse un sistema cerrado para que cumpla todos los puntos anteriores o que sea mediante un proceso físico natural de la naturaleza. ¿A qué se refiere con un sistema cerrado? Bueno, esto quiere decir que esté aislado de cualquier factor que vaya a interrumpir ese proceso. En un recipiente, en utensilios, ¿verdad?, de laboratorio, que no vaya a afectar, excepto lo que son los procesos físicos naturales. Pero ¿por qué es importante comprender la ley de la conservación de la materia? ¿En qué nos puede servir a nosotros comprender esto? Es importante porque esto está presente en muchísimas actividades de nuestra vida cotidiana, ¿ok? Como por ejemplo la combustión, la oxidación, los cambios de estado de la materia. Esto es importante saberlo porque así vamos a ser más conscientes de la forma en cómo utilizamos, por ejemplo, nuestros desperdicios de los productos naturales. Lo que son frutas, verduras, todos esos tienen un proceso de oxidación o un proceso de descomposición, más bien. Un proceso de descomposición que nos puede servir a nosotros en otros tipos de procesos como lo que es el compostaje. Eso es un tipo de o una importancia que podríamos saber. La oxidación, bueno, esto se refiere como cuando vemos un tornillo o un pedazo de hierro que se está oxidando, ¿verdad? Esos procesos de oxidación, ¿ok? Son parte de la ley de la conservación de la materia, a pesar de que veamos esos cambios en los procesos químicos que intervienen, en las reacciones químicas que intervienen en ese proceso, va a mantenerse siempre la materia. Otros ejemplos, como hablaba anteriormente, es cuando encendemos una vela. El fuego puede producir que reduzca el tamaño. Si vemos, ¿verdad? Cuando encendemos una vela, se va reduciendo la cantidad de cera, el tamaño de una vela, pero lo que se va a hacer es que esa materia que está compuesta la vela se va a obtener por medio del vapor, el humo que vemos, ¿verdad? Es decir, de que es lo mismo, la misma cantidad de materia que tiene la vela se va a desprender por medio de un estado gaseoso. En el proceso de descomposición de los alimentos, en ese proceso de descomposición que se oxidan, esas partículas se van a ir en el aire. Si colocamos una manzana o un banano por mucho tiempo, eso se va a poner, se va a descomponer. En el caso del banano, por ejemplo, se va a poner más negro y ya empieza a descomponerse. La misma cantidad de materia de esa fruta en estado natural, sin descomposición, va a ser igual a un proceso de descomposición. En los procesos de combustión, procesos como cocinar, como encender un papel, como vemos en la imagen, con fuego, ese humo que se desprende va a ser la misma materia, ¿ok? Pero en diferente estado. Ahora bien, vamos a hacer una actividad totalmente opcional en donde se explica una reacción del bicarbonato y el vinagre. Eso es un proceso donde vamos a ver cómo los cambios de la materia se pueden ver reflejados. Lo podemos ver acá por medio de la explicación. Si tienes el agrado de hacerlo en casa o en el colegio, pues puedes hacerlo. Los materiales son fáciles de conseguir, accesibles. Entonces puedes conseguir un vinagre de cualquier marca, de cualquier tipo, un bicarbonato, igual de cualquier marca, de cualquier tipo, una botella plástica que podemos reciclarla, preferiblemente esas botellas que ya no vamos a utilizar, un globo, ¿verdad? También de cualquier tipo. Esos son los materiales que vamos a utilizar. ¿Qué vamos a hacer en este experimento? Primero, vamos a colocar el vinagre hasta la mitad de la botella plástica. ¿Ok? El vinagre que utilizamos lo llenamos hasta la botella, hasta la mitad. Con ayuda de una cucharita o si tenés un embudo o si tenés otra botella que no vas a utilizar, lo puedes cortar de manera que quede un embudo. Coloca el bicarbonato dentro del globo. ¿Ok? Al colocarlo dentro del globo, nos queda una botella con vinagre hasta la mitad y un globo con bicarbonato por dentro. Este globo lo vamos a colocar en la botella, en la boca de la botella, ¿ok? Que
la parte inferior del globo, donde soplamos el aire, quede en la boca de la botella. Y aquí, en este proceso, en este paso, en este procedimiento, es donde vamos a ver una reacción química. ¿Ok? En ese momento vamos a vaciar ese bicarbonato que está dentro del globo y vamos a poder observar cómo se va a empezar a inflar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el vinagre con el bicarbonato va a hacer una reacción química, como una efervescencia, y esto va a generar gas. Este gas que se desprende es un producto de esa reacción química, ¿ok? Que hace que se infle el globo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la explicación de este proceso, de este experimento que acabamos de ver? Tenemos dos productos, ¿ok? Que es el bicarbonato de sodio y el vinagre. En química los vamos a llamar como reactivos. Esos son los reactivos, que son los que colocamos tanto en la botella, hasta la mitad, como en el globo del bicarbonato. Gracias a esa reacción, estos dos reactivos, que así los vamos a conocer, se genera un gas. Esto debido a que la mezcla el bicarbonato y el sodio, produciendo así agua, porque lo que vamos a ver en la botella cuando hagamos este proceso, va a quedar en la botella en donde había vinagre, va a quedar agua porque va a ser de una manera líquida, va a quedar sal, que es lo que desprende de esta mezcla de estos dos reactivos, bicarbonato y vinagre, y el dióxido de carbono, que es ese gas que yo les comenté anteriormente. ¿Ok? Entonces, lo más importante de este experimento es que si lo pueden realizar, sería muchísimo mejor para que ustedes puedan ver lo que produce, pero si no, comprender lo que se está explicando a través de un experimento que se puede hacer en casa, ¿ok? Comprender que a pesar de que la materia, o sea, a pesar de que tenemos un bicarbonato y un vinagre, siempre se va a mantener aunque sea de manera gaseosa. Así los productos sean diferentes o el estado de la materia sea diferente. ¿Ok? Y esta sería la explicación de esta idea.